Shalom, bienvenido a Hazak ve Ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos, sean bienvenidos a Hazak ve Ematz, esfuérzate y sé valiente. Gracias por acompañarnos en este tiempo de Shabbat. Vamos a continuar con nuestros estudios y comentarios de la parashá o porción de la Torá de esta semana. Esta porción, sin duda, es una porción muy interesante para comprender la sabiduría y la justicia de nuestro Padre Eterno. De verdad, amados hermanos, gracias por acompañarme en este tiempo para poder ser bendecidos con esta enseñanza. Por supuesto, todo sea para la gloria del Eterno. Gracias por estar con nosotros, por apoyarnos, por su participación y por su interés por nuestros estudios de raíces hebreas. Vamos a saludar a algunos hermanos que ya se encuentran con nosotros aquí conectados y participando en el chat. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Jacqueline Velázquez, gracias, amada hermana, por acompañarnos, estar siempre pendiente tanto del grupo de Telegram como de la participación, la valiosa participación en el chat de YouTube. Juan Manuel Orozco, gracias, amado hermano. Shabbat Shalom para ti también. Damaris Zagaldi nos saluda desde Ciudad de México. Ya nos bendiga con su palabra y este estudio. A los hermanos Iván y Roxana los use en gran manera. Damaris, gracias. Que el Eterno te bendiga. También mandar un Shabbat Shalom hasta Galicia, España, con Juana, que también nos manda un Shabbat Shalom para toda la comunidad. También un abrazo, por supuesto, a Karina Partidas. Gracias, Karina, por estar con nosotros. Bienvenida. Desde Santa Rosa, California, Ruth Velázquez, de parte de Ruth y Joel. Un abrazo para ambos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de Shabbat. En este Shabbat decidimos iniciar un poco más temprano para ver cómo nos funciona este horario y pues comentar acerca, tener el tiempo para poder exponer el tema que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de alcanzar todos los temas que queremos compartirles para esta porción de la Torá. Desde Colombia nos saluda Miguel Orjuela Reyes. Shabbat Shalom, Miguel, gracias por estar con nosotros, que el Eterno te bendiga. Puerto Rico, Daisy Candelaria, gracias, un abrazo Daisy, gracias por estar con nosotros. También desde Venezuela, Osvin Zambrano se encuentra aquí conectado con nosotros. Desde Argentina, Karen Guerra, gracias, amados hermanos, para todos los que se conectan, los que están en vivo en esta transmisión y por supuesto también muchas bendiciones de parte del Eterno para aquellos que verán este estudio a destiempo en un futuro y bueno, espero en el Eterno que sea un estudio, un comentario de gran bendición. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con el estudio de esta porción. Quiero presentarles el esquema principal para esta porción. Aquí tenemos ya el pizarrón, muy bien. Y la porción de la semana se llama Mishpatim. Mishpatim se escribe de esta manera, ahí lo tenemos. En hebreo, esta es la palabra que aparece en el texto hebreo, en la escritura hebrea, Mishpatim, y significa veredicto, más bien está en plural. Aquí lo puse en singular, ¿sí? Pero significa veredictos, sentencias, decisiones. Decisiones también es una traducción para esta palabra. Sí, ahí está. Decisiones y decretos. También lo tenemos así, y decretos. Entonces, Mishpatim es una palabra importante. De hecho, la importancia es equiparable a conocer el término Torah. El término Torah significa instrucción, enseñanza y dirección por parte del Eterno. Y Mishpatim significa veredictos, sentencias, decisiones, decretos, que es una parte importante de Torah, como lo vamos a conocer el día de hoy. Esta porción de la Torah abarca desde Éxodo 21:1, donde vamos a comenzar la lectura en esta tarde, hasta Éxodo 24:18. Los temas principales para esta porción son los siguientes, son tres, los dividimos en tres. La Parashat Mishpatim se divide en decretos para regular el pecado y establecer justicia social en un pueblo regido por la Torá, regido por la justicia de Adonai, y este es el tema que vamos a ver el día de hoy.
Específicamente vamos a ver un mishpat, una sentencia, un decreto muy particular que es la pena de muerte, entenderlo en nuestro contexto como creyentes y seguidores del Mesías Yeshua será muy interesante, y si tenemos el tiempo vamos a explicar también otros decretos que aparecen en esta porción de la Torá. Este tema se encuentra en Éxodo 21.1, de Éxodo 21.1 a Éxodo 23.9. El segundo tema habla sobre Shemitah, que es el año sabático o el Shabbat anual. Habla también del Shabbat semanal, y también se habla acerca de las 3 fiestas de peregrinación de Adonai, que es la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de las semanas, que es Shavuot, y la fiesta de tabernáculos, Sukkot. Y bueno, ahí también está el tema muy importante para esta porción. Y un tercer tema, esta porción de las fiestas está en Éxodo 23:10 al 19, y un siguiente tema es Éxodo 24:1 al 18, donde Israel acepta el pacto y luego Moisés pasa 40 días en la montaña. Estos serían entonces los temas principales para esta porción de la Torá. Claro, nos encantaría poder comentar todos los temas, ¿verdad? Todos los tesoros que podemos encontrar en la porción, lo cual pues sería imposible por el tiempo que disponemos, así que vamos a enfocarnos en un tema importante que es el que queremos compartir. En este episodio vamos a explicar el concepto de Mishpatim, que se tradujo como, ya lo vimos aquí en el esquema. Sí, dame un momento, ya no me actualizó el pizarrón. Sí, tal como lo vimos en el esquema. Sí, un momento, por favor, aquí para... Un momento, por favor. Y nada más aquí resolviendo algo del audio. Bien, bueno, les comentaba entonces que Mishpatim significa o se puede traducir como veredictos, sentencias, decisiones, decretos. No lo puse aquí, pero también se traduce como juicios, ¿sí? Juicios o decretos o decisiones o acciones de justicia. Vamos a explicar, por supuesto, algunos de estos decretos que de pronto pueden ser complicados desde nuestra perspectiva. Este concepto de Mishpatim es muy importante si queremos comprender en qué consiste la Torá, cómo se divide la Torá y cómo se relaciona con nuestra salvación en el Mesías Yeshua. Entonces vamos a responder qué es Mishpatim. Para esto, acompáñame por favor a Éxodo 21.1. Vamos a dar lectura a Éxodo 21.1 aquí en la Torá. Vamos a Éxodo 21, versículo 1. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Y bueno, aquí se mencionan una serie de normas, de leyes, de decretos. Se tradujo aquí como leyes, pero la palabra no es leyes. Recordemos que ley o leyes es Torot, o ley en hebreo es Torah. La palabra que se ocupa aquí no es Torah, sino que es Mishpat. Mishpat. Este es el término en singular para decreto, o en plural Mishpatim. Decretos en plural, ¿sí? Y bueno, significa veredicto, significa sentencia, significa también un acto de justicia, significa una decisión, también un decreto. Bueno, vamos aquí al pizarrón donde ya tengo ubicado el significado o las traducciones principales, cómo es utilizada esta palabra en las Escrituras. Mishpatim, aquí está la palabra Mishpatim, este es el plural, su singular es Mishpat, se escribe de esta manera, es el Strong 4941, así lo puedes buscar en el Strong, ¿sí? Y significa veredicto, decisión, decreto, sentencia. En griego, esa palabra en griego, especialmente en el Brit Hadashah, que es el pacto restaurado que conocemos popularmente como el Nuevo Testamento, aparece como dogma en singular, decreto, o dogmasin en plural. Y bueno, también es importante conocer esto para saber cuando en el Brit Hadashah se refiere a un Mishpatim. ¿De acuerdo? Bien, los Mishpatim
que leemos en esta porción nos enseñan que si alguien daña a alguna persona, por ejemplo, debe compensar o restituir por el daño causado. También nos enseñan que no se debe maltratar al extranjero, a la viuda, al huérfano o al marginado, que es una manera en la que pues el Eterno establece protección para este grupo social vulnerable. También que una forma de ayudar al prójimo es prestarle sin cobrar intereses, que no se debe corromper, por ejemplo, la impartición de justicia, no se deben aceptar sobornos, sino que se debe juzgar de forma imparcial, incluso sin hacer distinción entre las personas. No importa si es rico, si es pobre, la justicia debe ser imparcial. Entonces, con los mishpatim de esta Torah, si tú leíste esta porción de las Escrituras, bueno, te darás cuenta que hay múltiples temas importantes de la vida cotidiana, de la vida civil del pueblo de Israel, o mejor dicho, de una nación regida por la Torah, ¿sí? Y bueno, entre otros mishpatim que se encuentran en esta porción, en estos mishpatim encontramos la sabiduría del Eterno aplicado en la vida social de los hombres. Estos mishpatim respondían a las condiciones de la época, por supuesto, comprendiendo que se trataba de una época donde las naciones se sostenían por medio de la esclavitud, de la opresión al prójimo, la ley del más fuerte, del robo, etc. Pero con estos mishpatim, con estos decretos, el Eterno quería que el pueblo de Israel fuera diferente a todas las naciones, aunque para esto fue necesario establecer mishpatim de condena también, de castigo. Lo vamos a ver en el tema del día de hoy, que es la pena de muerte en este caso, para erradicar los males en el pueblo. Lo que el Eterno veía de otras naciones, no lo quería ver en la nación de Israel, y por eso se establecen estos mishpatim. Vamos a conocer o vamos a profundizar acerca de este término mishpatim, porque es un término tan importante como lo es el conocer el término Torah. Para conocer el término mishpatim, acompáñame a Deuteronomio 5:31, donde aparece este término. Vamos a la Torah, Deuteronomio 5:31. Acompáñame, por favor. Bien, dice lo siguiente: y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás. Está hablando Adonai a Moisés. Y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Bueno, aquí el Eterno le está hablando a Moisés y le va a dar la Torah. Aquí es donde el Eterno le entrega la Torah a Moisés, sus instrucciones, para que sean transmitidas al pueblo, pero no le llama Torah en esta parte de la Escritura, sino que utiliza la expresión mandamientos, estatutos y decretos. Aquí está, mandamientos, estatutos y decretos. Mandamientos mandamientos. Tenemos aquí mitzvah. Mitzvah es mandato, es mandamiento, por supuesto. Estatuto también es otro término que es hok, y decretos. En este caso, decretos es mishpat, el concepto que estamos estudiando en esta ocasión, amados hermanos. Bien, entonces vamos a quedarnos con estos tres conceptos que para entender el concepto mishpatim que se utiliza en esta porción de la Escritura, es importante mencionar por qué el Eterno no le dice te entrego la Torah, sino que dice te entrego los mandamientos, los estatutos y decretos. Bien, pues amados hermanos, antes de continuar me gustaría poner en oración este tiempo de enseñanza para que el Eterno sea quien dirija a través de su Ruach cada una de las expresiones, palabras, conceptos o información que yo transmita en esta exposición, y pedirle de su Ruach para poder ser llenos de su conocimiento y de su sabiduría a través de su palabra. Acompáñame, por favor. Amado Padre, te damos gracias, Creador del universo, te amamos, te honramos, Padre, te pedimos que en este tiempo de Shabbat nos sea entregado entendimiento, Padre, que nos sea derramado, Padre, ese discernimiento para comprender más acerca de tu voluntad, especialmente en este tema tan importante como es comprender tus decretos, tus mishpatim que has establecido para el pueblo de Israel, y cómo es que esos decretos
pueden operar, pueden funcionar para nuestra vida como creyentes en el Mesías Yeshua. Te agradezco, amado Padre, por este tiempo de enseñanza. Te pido que seamos todos bendecidos por estas palabras, por las palabras de tu Torá, y te agradecemos también por el privilegio que nos das para que en nuestra generación podamos conocer esta información tan valiosa para nosotros. Te agradecemos y te amamos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Amén, amados hermanos. Bien, bueno, para comprender entonces esta diferencia entre mandamientos, estatutos y decretos, bueno, esto lo menciona así el Eterno porque es la manera en la que se divide la Torá. La Torá está conformada por mandamientos, por estatutos y por decretos. Vamos a explicarlo con el pizarrón para ver estas tres partes, ¿sí? Vamos a ver si qué preciosa imagen me regala aquí el pizarrón. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Sí, en un momento se conecta. Bueno, ¿qué es la Torá? Ya sabemos que la Torá es la instrucción, la enseñanza, la dirección del Eterno, que a su vez se divide en muchas partes, pero hay tres partes importantes o tres partes principales. La primera de ellas es mitzvot, mandamientos. Ahí lo tenemos, mandamientos. Mitzvot es una palabra que viene de una raíz que es tzavá. Ahí lo tenemos también en el pizarrón, que significa ordenar, mandar o encomendar, ¿sí? Entonces, este término mitzvot es el término que generalmente se utiliza para los mandamientos, son las instrucciones generales de la voluntad del Eterno para nuestra vida. Ahí pongo un ejemplo de un mandamiento, Éxodo 28. No voy a pasarlo aquí en la presentación, simplemente voy a dar lectura rápida. Éxodo 28, que es sobre Shabbat. Dice, acuérdate de Shabbat para santificarlo. Ese es un mitzvot, es un mandamiento. Los mandamientos se dividen en mandamientos más pequeños o instrucciones más pequeñas o procedimientos de cómo guardar ese mandamiento, y eso se le conoce como estatuto. El estatuto es Jukim, ordenanzas. Se ha traducido así en las escrituras, también se traduce como estatutos. Jukim viene de Jok, ese es el singular, pero de una raíz que es Hakak. Ahí lo tenemos también en el pizarrón, que es determinar o limitar algo. Determinar o limitar algo. Entonces, Jukim se refiere a esos mandamientos más pequeños, normas, lineamientos, procedimientos para cumplir un mandamiento, una mitzvot, un mandamiento principal, y así establecer los límites para el cumplimiento de los mandamientos. Si el mandamiento es acuérdate de Shabbat, acuérdate del día de reposo, entonces Jukim sería el límite o una de las normas que debemos hacer para cumplir con ese mandamiento principal. Y eso lo tenemos en Éxodo 29 como ejemplo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Estoy en Éxodo 29. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es Shabbat, ¿sí? Ahí tenemos un mandamiento, un límite, un lineamiento, un estatuto para guardar correctamente el mandamiento de acordarnos de Shabbat. ¿Se entiende esto? Shabbat es el mandamiento, acuérdate de Shabbat, y Jukim sería todos esos lineamientos y normas para cumplir con el mandamiento principal. Luego de esto tenemos, por supuesto, conforme sean cumplidos estos mandamientos del Eterno y sus Jukim, sus ordenanzas y estatutos, entonces se forma una dinámica social entre las personas, donde las personas se relacionan en un entorno o en un pueblo, en una sociedad que guarda Torah. Y esta dinámica para esta dinámica se requieren lineamientos, estatutos o acciones de justicia para que la equidad y la justicia continúe. Y eso son los mishpatim, ¿sí? O decretos. Aquí están. Los mishpatim o decretos viene de la raíz shafat, que significa juzgar, que significa decidir, ¿sí? Conforme a la Torá. Shafat, de hecho, shoftim es jueces, es uno de los términos que se utilizan para los jueces, shoftim, y de la raíz shafat, que es juzgar o decidir conforme a Torá. Sí, y bueno, vamos a entender qué es entonces mishpatim. Son acciones
de justicia en una sociedad que vive bajo Torah, que vive en obediencia. Si mandamiento es una orden, una orden directa, ¿sí? Si el mandamiento es una orden directa, el hukim son los procedimientos o los estatutos para guardar esa orden directa, ese mandamiento, ¿sí? Para guardar una mitzvot, entonces los mishpatim serían en este caso cláusulas de causa y efecto. Si haces una cosa, pasa otra, ¿sí? Si cumples con un mandamiento, pasa algo. Si no cumples con un mandamiento, también pasa algo. Entonces podría entenderse también como una consecuencia positiva. Si hay un cumplimiento, que es evidentemente una relación de justicia, de relación de igualdad con el prójimo en un entorno social bajo la Torá, o si no hay un cumplimiento, hay una consecuencia negativa para evitar que el pecado se propague en lo social. Vamos a tratar de explicarlo de una manera más comprensible, ¿de acuerdo? Mishpatim se comprende como una manera, una forma de regular el pecado en el pueblo, ¿sí? Es como el sistema de legislación de la antigüedad y trata diferentes áreas dentro de la sociedad o diferentes pecados como regular el adulterio, regular el robo, regular la esclavitud. Ya lo vamos a ir viendo a detalle. Sí, aquí lo importante es que Mishpatim puede comprenderse de tres formas. Un mishpatim puede comprenderse de tres formas. Número uno, como el cumplimiento de un mandamiento que influye en los demás, ¿sí? La manera en la que un mandamiento influye en la relación con las demás personas. Número uno. Dos, cómo cuando hay un incumplimiento del mandamiento, cómo debe ser regulado, ¿sí? Si hubo un robo, debe haber una retribución. Si hubo un homicidio, pues debe haber una consecuencia por ese pecado. Y un tercer aspecto es cómo el guardar un mandamiento influye en la relación con el Eterno, ¿sí? Por ejemplo, si no guardamos un mandamiento, pues eso afecta la relación con Adonai y eso se manifiesta en consecuencias positivas y en consecuencias negativas. Entonces, debemos entender, vamos a reducirlo todavía más para hacerlo más sencillo. Un mishpatín es la manera en la que tú guardas los mandamientos, eso influye de forma positiva en tu entorno con las personas que te rodean, en relaciones de justicia, en relaciones sanas, en relaciones de igualdad. Y también si hay o no cumplimiento de un mandamiento, eso afecta tu relación con el Eterno y por ende hay una consecuencia positiva o negativa. Eso es una sentencia, eso es un decreto, eso es un veredicto y en hebreo eso es mishpatim. ¿De acuerdo? Vamos a poner el ejemplo. Si el mandamiento fue acuérdate del día de reposo para santificarlo y un hukim fue 6 días trabajarás, pero el séptimo, 6 días trabajarás, 6 días trabajarás y el séptimo harás reposo, el mishpatim sería, por ejemplo, Éxodo 20:10, ¿sí? ¿Qué es qué dice Éxodo 20:10? Mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim, no hagas en él obra alguna, tú, pero también incluye la relación con los demás. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y hay un mishpatim en Éxodo 23 que dice que es para que guarden reposo. Entonces es la manera en la que tú cumples con un mandamiento y se extiende en tus relaciones. Pero si lo queremos ver o queremos ver el mishpatim como una consecuencia, también lo tenemos en la Torá. Por ejemplo, la consecuencia de no guardar con ese mandamiento. Éxodo 31:14. Y aquí sí te voy a compartir la escritura. Vamos a Éxodo. Éxodo 31:14. ¿Sí? Éxodo 31:14 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Cuál es aquí el mishpat? ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es el veredicto? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, si se profana el Shabbat, dice, de cierto morirá.
¿sí? O bien, otra forma de decirlo, será cortado de en medio de su pueblo. Entonces aquí vemos un mishpat, pero traducido en una sentencia o en una consecuencia por desobediencia, ¿sí? Entonces, un mishpat o los mishpatim tienen esa gama, ¿sí? Nos hablan acerca de cómo cumplir con los mandamientos, nos permite relacionarnos correctamente con el prójimo, o si hay incumplimiento, entonces hay consecuencias por ese incumplimiento, ¿de acuerdo? Y en eso consiste en un mishpat o en plural mishpatim, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a ir desglosando específicamente sobre este tema de ser cortado en medio de su pueblo, o dice de cierto morirá, porque de pronto para nosotros, para nuestra época, podría parecer una consecuencia extrema, pero vamos a explicar por qué es que eso está en la Torá. Para explicarlo rápidamente, Shabbat es una forma de servir al Eterno, no servirlo como Él lo establece en la Torá. Entonces eso daña la relación con el Eterno y es una forma de idolatría, que significa que la influencia del mundo o el sistema religioso es más fuerte en ti, o es más fuerte en la persona que no está guardando Shabbat. Es más fuerte la influencia del mundo que la obediencia al Eterno, y eso es idolatría, y sabemos por la Torá que la idolatría tiene consecuencias. Y es aquí donde nos vamos a enfocar en un tipo de mishpat o un tipo de sentencia o de decreto que para nuestra época es difícil de comprender, y me refiero a esta mishpat o estos mishpatim, decretos de muerte, decretos que establecen ser cortado de en medio de su pueblo, o que implica precisamente una pena de muerte. Vamos a llamarlo así. Pena de muerte es un mishpat, es una consecuencia. Si estamos convencidos de que los mishpatim nacen de la sabiduría del Eterno y están en la Torá, entonces necesitamos comprender más acerca de este término, y sobre todo de esta consecuencia sobre pecados graves, que es la pena de muerte, ¿sí? Entonces, antes de continuar y empezar a explicar sobre la pena de muerte, debemos entender que un mishpatim entonces es un decreto por parte del Eterno para evitar la propagación del pecado, fomentar relaciones de justicia, fomentar la continuidad de la obediencia dentro del pueblo, y de esa manera fomentar relaciones saludables, relaciones, o mejor dicho, una dinámica social conforme a la voluntad del Eterno. Ya hablaremos de mishpatim o sentencias o decretos específicos que tienen que ver con la relación con el prójimo. Si el Eterno lo permite, lo vamos a hacer en esta sesión. Si se alarga el tema, lo haríamos en una segunda sesión para poder también explicar ese tema. Por el momento, o por este tema, vamos a explicar específicamente los mishpatim cuando se refieren a, o mejor dicho, cuando hay incumplimiento de un pecado, más bien hay incumplimiento de un mandamiento, y que significa un pecado grave, y el Eterno establece en la Torá la pena de muerte. ¿Cómo poder entender la pena de muerte en la Torá? La pena de muerte en la Torá es un mishpat, es un juicio, es un decreto. Muchas veces me han preguntado que, pues, si nosotros vamos a guardar la Torá, ¿sí? Si vamos o debemos guardar la Torá, entonces eso quiere decir que también debemos lapidar al pecador. Y utilizo la palabra lapidar. Lapidar es, un juicio que en la antigüedad se establecía con piedras, ¿sí? Se apedraba a la persona, y esto se le considera lapidar, y era la manera en la que, una forma principal en las que se establecía la pena de muerte. Entonces, si tú y yo estamos guardando Torá, debemos aprobar el lapidar al pecador. Bueno, la respuesta, por supuesto, que es no. Hay muchos mandamientos que no aplican en la actualidad de la misma manera como sucedía antes, porque no hay un templo terrenal, no hay un sacerdocio levítico, no hay jueces. Además, la pena de muerte no es un mandamiento, es un decreto o sentencia. Ya vimos la diferencia entre un mandamiento y una consecuencia, ¿sí? No es lo mismo mandamiento y mishpat o mishpatim, ¿sí? Los mishpatim, para nuestro tiempo, para el Brit Hadashah, todo lo que conlleva mishpatim, ¿sí? De consecuencias, como lo es la pena de muerte o cualquier otro tipo de consecuencias, eh, corresponde al Eterno, ¿sí? El establecerlas. Por ejemplo, en la antigüedad, los jueces, en este caso los jueces
eran los responsables de administrar la justicia en el pueblo de Israel y estos jueces, tenían el Ruach del Eterno, ¿sí? Lo que significa que era el Eterno mismo gobernando, el Eterno mismo era quien decretaba por medio de los jueces. Hoy en día nadie puede asumir el papel de juez porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados y un muerto no puede juzgar a otro muerto. El único juez es el Eterno. Entonces, ¿cómo comprender la pena de muerte en la Torá para nosotros? ¿Qué nos enseña a nosotros? Bien, la pena de muerte en la Torá, pues sabemos que es una consecuencia a ciertos pecados que son considerados muy graves y que dañan profundamente la relación entre una persona y el Eterno. Vamos a leer algunos mishpatim o sentencias de muerte que están en esta porción de la Torá. Vamos a ver algunos de ellos. Sí, aquí tengo en el pizarrón, hice algunas anotaciones de estos mishpatim o sentencias que tienen como consecuencia la pena de muerte que se encuentran en esta porción y son, ahí puse sentencia de muerte. El primer punto o el primer mishpat es asesinato o es bajo el pecado de asesinato con intención. Algo que también me gustaría aclarar es que detrás de un mishpat o detrás de un decreto existe un misbot, un mandamiento que no fue cumplido. En este caso, el mandamiento principal sería no asesinarás o no cometerás adulterio, que es parte de los 10 mandamientos o las 10 palabras emitidas en el monte Sinaí. Entonces dice el mishpat o la sentencia para este primer punto, ¿sí? Asesinato con intención. Vamos a leer Éxodo 21:12. Vamos aquí a Éxodo, capítulo 21, versículo 12, ¿sí? Aquí está. Dice Éxodo 21:12. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿Sí? El que mata a una persona también la consecuencia es la muerte. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera, dice así, ¿sí? Entonces, detrás de este mishpat, detrás de esta sentencia, está el mandamiento de no matarás o no asesinarás. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Regular en caso de que se presente ese pecado. Entonces, este mishpat o decreto refleja la importancia que el Eterno asignó sobre la vida humana, ¿sí? Así como la importancia de la justicia y la responsabilidad de las personas ante este mandamiento. Lo que está diciendo aquí, y vamos a leerlo, vamos a leerlo de nuevo. El que hiere a alguno haciéndole morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si hubo alevosía en ese asesinato, de mi altar lo quitarás para que muera, ¿sí? Ese es el mishpat que encontramos aquí en esta porción. Y lo que está declarando es que matar a otra persona trae una sentencia, un mishpat de muerte para quien lo hace. Sin embargo, se distingue entre un asesinato con voluntad y un asesinato involuntario. En este caso, si el que comete el asesinato lo hace accidentalmente, el infractor podía huir a un lugar llamado de refugio en una de las 6 ciudades levíticas para ese propósito, y ahí debía permanecer mientras es juzgado por el tribunal que va a determinar la verdadera intención, si hubo o no intención de asesinar, va a consultar a los testigos correspondientes y así esa persona que no tuvo la intención queda en resguardo y no estar expuesta a una posible venganza por los familiares de la persona asesinada, ¿sí? Poniendo un ejemplo, para que el pecado no se propague, ¿sí? De hecho, podemos leer a detalle sobre este punto aquí en Números. Vamos a Números 35:10. Vamos a dar un salto a la Torá. Números 35:10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, cuando ya habites en la tierra prometida, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde
tendréis donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. El que mata sin intención puede refugiarse ahí, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. ¿Sí? Ahí vemos entonces a detalle este punto. Aquí es importante saber que la Torá analiza la distinción entre un delito voluntario, premeditado, o si es involuntario. Detrás de esta mishpat está el mandamiento de no asesinarás, cuyo incumplimiento requiere ser regulado para que el pecado no se propague entre el pueblo. Esa es la función principal de los mishpatim. También, además de regular el pecado, por supuesto, permite, al no propagarlo, permite que haya una sana convivencia, y además cuando se establece justicia imparcial, eso también ayuda a que se evite que otras personas también incurran en este pecado. Vamos al siguiente punto. Sí, al siguiente punto, avanzando con estos temas. Sentencia de muerte que encontramos en esta porción también está en este pecado. Secuestrar y vender a una persona, que es parte, o mejor dicho, es una sentencia que está detrás del mandamiento de no hurtarás, también de las 10 palabras o 10 mandamientos que se encuentran que, bueno, emitió el Eterno en el monte Sinaí, y también el Eterno establece aquí un mishpat. ¿Sí? Déjenme ver. Bueno, está en Éxodo 21:16. No sé qué pasa. Bueno, dame un momento, amado hermano. Por favor, no te desconectes. Está muy interesante lo que estamos viendo. Un momento, por favor. ¿Ya estamos de vuelta? Bien. Gracias, amados hermanos. Una disculpa, tuvimos aquí
un detalle, pero al parecer ya está respondiendo todo bien. Bueno, parte de la labor que hacemos de transmitir en vivo, bueno, es resolver unas cuestiones técnicas. Agradezco de verdad su comprensión, una disculpa y vamos a seguir con el tema, ¿sí? Vamos bien, ¿verdad? Todo marcha bien con el audio. Perfecto, gracias, amada, y gracias, amados, también porque están pendientes y bueno, aquí están confirmando que todo marcha bien. Gracias por estar con nosotros y pues vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con el tema ya que está interesante y vamos a ver si ahí está el pizarrón. Entonces, ya vimos que se establecieron mishpatim para asesinato con intención o regular si hay asesinato sin intención. También hay mishpatim para cuando una persona secuestra o vende a otra persona. Esto es trata de personas y el mishpat y la consecuencia de sentencia de muerte la encontramos en Éxodo 21:16. Vamos rápidamente a Éxodo 21. Éxodo 21:16. Vamos a ver si responde. Sí, todo marcha bien hasta ahora. Dice, asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, dice aquí, morirá. Entonces aquí una vez más tenemos la pena de muerte en este caso. Asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Y este mishpat o esta sentencia, este decreto, es parte de una consecuencia si se incumple con el mandamiento de no robarás, que es uno de los 10 mandamientos que el Eterno emitió de su propia voz en el monte Sinaí. Este mishpat no puede considerarse un decreto cancelado, por supuesto, sino que sigue siendo relevante hoy en día contra la lucha de la esclavitud moderna y nos muestra la importancia que el Eterno le da a la protección de la libertad y, por supuesto, a la dignidad humana. Este mishpat nos demuestra que la trata de personas y la esclavitud desde entonces era un delito muy grave para el Eterno y establece que quien comete este pecado debe ser condenado a muerte. Vamos a Deuteronomio 24:7. Deuteronomio 24:7 dice, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Esta práctica de la trata de personas, pues en la antigüedad era una práctica habitual, común entre todas las naciones. Les reitero, la manera en la que las naciones se sostenían en la antigüedad era a través de la esclavitud, a través del robo, a través de la opresión a las personas y aquí en este caso, este pecado amerita pena de muerte, ¿sí? Que básicamente nos dice que es para quitar el mal en medio del pueblo. Otra forma de decirlo, para que no se propague el pecado. Vamos a ver otro punto aquí importante. Herir o maldecir a los padres. También herir, dañar, golpear, maldecir, insultar a los padres es considerado un grave pecado para el Eterno que también implica una sentencia de muerte. Éxodo 21:15 y 17. Vamos a leer para ver lo que dice la Torá. Estamos en Éxodo 21:15. Vamos a Éxodo 21:15 nos dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Luego el 17 dice, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Honrar a los padres es uno de los 10 mandamientos y eso también habla de la importancia que tiene para el Eterno el respetar, el honrar, el apoyar, el ayudar a nuestros padres, por lo que el hecho de golpearlos o insultarlos, maldecirlos o deshonrarlos era visto como un pecado de muerte. El honrar a los padres era una de las principales virtudes que proponía la Torá para el pueblo, ya que desde la perspectiva del Eterno, la honra a los padres es fundamental para la estabilidad social y, por supuesto, para el correcto funcionamiento la estabilidad de la familia y de la familia, el correcto funcionamiento de la sociedad. Entonces, además de que por varios pasajes de la Escritura, también podemos saber que el Eterno propone un sistema de educación donde la Torá se transmite de padres a hijos y por eso se requiere una cadena de obediencia y de honra hacia los padres. Así que los hijos debían desarrollar esta virtud, honrar a sus padres, como un reflejo terrenal
de la honra y del respeto, además de la obediencia que debemos tener para con el Eterno. Deshonrar a los padres es deshonrar al Eterno desde la perspectiva de la Torá. Vamos a ver el último punto, que también se encuentra en esta porción: practicar y promover la idolatría. Éxodo 22:20, y vamos rápidamente a este punto. Vamos a Éxodo 22:20 para ver este decreto. Dice: el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Adonai, será muerto. ¿Sí? Más bien lo que quiere decir aquí es que el que ofrece sacrificios a dioses que no son Adonai será muerto. Aquí también está la pena de muerte, ¿sí? Entonces ahí tenemos estos 4 puntos. Y bueno, ofrecer sacrificios es el principal acto de culto y servicio, por lo que si se hace para otros dioses es la manera en la que se está demostrando un rechazo al Eterno, al Creador, al Padre Eterno, y eso se clasifica como idolatría. Eh, Transgredir este importante mandamiento, que bueno, sabemos que es uno de los principales, que es los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el Eterno, también están dentro de los 10 mandamientos del monte Sinaí. Éxodo 24, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice: no te harás imagen, Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy ya tu Elohim, fuerte celoso, dice así la palabra del Eterno. Entonces, un acto de culto o de servicio o de sacrificio a otros dioses significa aborrecer, significa rechazar al Eterno, en cuyo caso el mishpat o sentencia para este caso es la pena de muerte, ¿sí? Por supuesto, es un decreto también que aplica para quien propague la idolatría entre el pueblo, el decreto o la pena de muerte. Deuteronomio 13:10. Vamos a Deuteronomio 13:10. Dice: le apedrearás, ahí está la lapidación. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Yah tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Dice, sí, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Adonai tu Elohim te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, bueno, básicamente lo que queremos comentar está en el versículo 10 y 11, ¿sí? Lo apedrearás aquel que propague y promueva la idolatría en Israel. Así que, bueno, nos dice que la principal pena de muerte establecida por la Torá es la lapidación, lo que nos parece, por supuesto, cruel, lo que nos parece difícil de comprender y aceptar para nuestra lógica actual, por así decirlo. Pero es importante tener en cuenta que la pena de muerte estaba sujeta a ciertos procedimientos legales y judiciales en el tiempo de los israelitas, que requerían primero la participación de los jueces inspirados por el Eterno. El Eterno estaba utilizando a los jueces para establecer sus propios decretos. Se requería un análisis, una evaluación especialmente de cada caso en particular, y por supuesto la presencia de 2 o más testigos para poder emitir una sentencia por parte del Eterno, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto era bajo la forma de legislar del pueblo de Israel, considerando el contexto, considerando la cultura, pero creemos que toda la Torá es eterna, ¿verdad? Creemos que los mandamientos de Adonai siguen vigentes. Entonces, ¿por qué la pena de muerte? Para quienes estudiamos raíces hebreas y hemos aceptado que la Torá es la voluntad del Eterno para nuestra vida, debemos comprender el porqué de esta sentencia, de este mishpat, por qué está en la Torá. ¿Qué nos pretende enseñar el Eterno con este mishpat o con esta pena de muerte? Bien, la respuesta es que está ahí en la Torá para mostrarnos cuáles son los pecados de muerte, los pecados que la Torá considera pecados de muerte, y también conocer su consecuencia eterna. Ese es el principal
el principal motivo por el cual se encuentra la pena de muerte en la Torá. Bien, los pecados de muerte, amados hermanos, son pecados que el Eterno considera de gravedad y que ponen en peligro nuestra salvación. Porque son pecados que, si no hay arrepentimiento, separan al pecador del Eterno y además lo separan de su camino hacia la salvación. Vamos a ver cuáles son los pecados de muerte. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son aquí los pecados de muerte que están en la Torá. Ok, amados hermanos, en un momento responde esto. Bien, una disculpa, voy a pedirles un momento más, unos segundos, no voy a tardar para poder mostrar esta información. Un momento, amados hermanos. Muy amables, amados hermanos, gracias por su comprensión. Ya estamos aquí. Sí, una disculpa, ya estamos de regreso. Una cuestión aquí técnica, pero parece que ya nos está respondiendo esto. Sí, no sé qué está pasando, ya esperamos en el Eterno que todo marche correctamente a partir de este momento. Bueno, gracias, amor. Sí, les comentaba, amados hermanos, que eh, la pena de muerte, ¿sí? Que sabemos que en la Torá se establece como lapidación, tiene una función, tiene un propósito, tiene una razón de por qué está ahí. Hay un mensaje para nosotros quienes somos parte del Brit Hadashah o pacto restaurado bajo la cobertura del Mesías Yeshua, y dijimos que es para mostrarnos los pecados de muerte, para saber cuáles son los pecados considerados de muerte y también para saber cuáles son las consecuencias eternas de esos pecados. ¿Por qué es importante saber esto? Porque puede estar en juego nuestra salvación. Aquí están los pecados, algunos de los pecados considerados pecados de muerte que establece la Torá, y entre ellos tenemos, por supuesto, la idolatría. Ahí, para quien desee profundizar en el estudio, dejamos unas referencias escriturales. La blasfemia, que es hablar mal de Elohim, pronunciar su nombre en vano, maldecir a nuestros padres, también se considera blasfemia. Utilizar mal el nombre del Eterno. La hechicería y brujería también es un pecado de muerte. Cualquier práctica de ocultismo es de hecho una manera de servir a dioses extraños con prácticas extrañas que no son permitidas por parte de la Torá. Por supuesto, el asesinato intencional, como ya lo vimos, ahí vemos también referencias en todas las escrituras dentro de la Torá. También es un pecado que conlleva lapidación o pena de muerte. El adulterio, por supuesto, cuando una persona comete adulterio, también está establecida la pena de muerte en la Torá. Cualquier tipo de fornicación, recordemos que la fornicación son relaciones sexuales ilegítimas desde la perspectiva de la Torá. La homosexualidad también conlleva, según la Torá, esta consecuencia de muerte o esta consecuencia de pecado capital. Y por supuesto la desobediencia a los padres, como ya lo vimos, y también aquí dejamos una referencia escritural, ¿sí? ¿Para qué está la pena de muerte en la Torá? Para señalarnos estos pecados, para darnos cuenta que son pecados graves desde la perspectiva del Eterno, que son pecados considerados pecados de muerte. En el Brit Hadashah los vamos a encontrar así, como obras de la carne, ¿sí? Aquí está arriba.
aparece como obras de la carne y es la manera en la que, o es el término que se utiliza en el Brit Hadashah para estos pecados. Debemos conocer también, amados hermanos, que hay 3 tipos de pecado. Hay 3 tipos de pecado en las Escrituras. El primer tipo de pecado es el pecado Hatá. Pecados por ignorancia, pecados por desconocimiento, pecados accidentales, pecados que no son graves o que son graves, por supuesto, pero que se tenía la posibilidad de hacer una expiación por el pecado ofreciendo un sacrificio, ofreciendo un animal como ofrenda por el pecado, ¿sí? Eso es hatá. El siguiente tipo de pecado es el pecado pesha. Este es el pecado grave. Los pecados que son considerados pecados de muerte, que son estos, son pecados pesha, son pecados graves, pecados pesha, ese es el término hebreo para este tipo de pecados y se traduce como rebelión, como transgresión o maldad. Son pecados de gravedad. Y estos 2 pecados, su propagación, motivan otro tipo de pecado también grave que es abón. Es decir, cuando hay hatá o pecados en el pueblo sin expiación y cuando se promueve el pecado pesha, que es de rebelión, que son pecados graves, entonces se produce abón. Abón es iniquidad, es perversidad, es inmoralidad y es cuando el pecado, o mejor dicho, estos 2 tipos de pecados se propagan, ¿sí? Y crean un estilo de vida corrompido, un ambiente de pecado y, por ejemplo, eso es lo que pasa con el mundo actual. Podemos decir que el mundo actual está en iniquidad, está en perversión, está en inmoralidad, porque se ha normalizado el pecado, se ha corrompido, en este sentido, la moral o incluso la justicia en el ámbito social. Entonces, la pena de muerte tenía la función de regular la expiación por el pecado regulaba este pecado y la pena de muerte regulaba o evitaba que se propagara pesha, los pecados de gravedad. Así se mantenía la santidad del pueblo y la presencia del Eterno permanecía en Israel. ¿De acuerdo? Entonces es importante también comprender la diferencia entre estos 3 tipos de pecados. Por supuesto, del que estamos hablando es del pecado más grave. Estoy hablando de pesha. Pesha son los pecados que ameritan pena de muerte desde la perspectiva de la Torá. Ahora, regresando a los pecados de muerte, ¿sí? Estamos aquí. Idolatría, blasfemia, hechicería, brujería, asesinato intencional, adulterio, fornicación, homosexualidad, desobediencia a los padres. Te hago una pregunta, amada hermana, amado hermano. ¿Estos pecados siguen siendo graves en el Brit Hadashah? Es decir, en el pacto restaurado o que conocemos como Nuevo Testamento. ¿Siguen siendo graves? Por supuesto que son graves, siguen siendo graves, pero ahora te pregunto, ¿merecen pena de muerte? ¿Sí? Es decir, ¿merecen pena de muerte quienes cometen y practican estos pecados si no hay arrepentimiento? Si tu respuesta es no, entonces no has comprendido que Elohim juzgará al mundo. El Eterno va a juzgar al mundo, no hoy, no mañana, no sabemos, pero va a juzgar en algún momento al mundo entero conforme a la Torá. Bajo el pacto restaurado solo hay un juez y es Elohim, nuestro Padre eterno, y la Biblia dice que traerá juicio para los impíos. La pena de muerte establecida en la Torá lo vamos a entender así. La pena de muerte que se establece en la Torá es la sombra y figura de la segunda muerte, la muerte eterna, la muerte espiritual por el pecado, la muerte o la pena de muerte de la Torá está ahí para que podamos comprender cuáles son esos pecados que Adonai considera graves y esta consecuencia eterna, la segunda muerte. Vamos a demostrar que esta sentencia no ha cambiado en el Brit Hadashah. Amada hermana, amada hermano, vamos al Brit Hadashah, Apocalipsis 21:8. Acompáñame por favor a Apocalipsis 21:8. Vamos a ver si ahí están estos pecados de muerte, ¿sí? No sé si te estaba mostrando, aquí están. Estos son los pecados de muerte: idolatría, hechicería, brujería, asesinato, adulterio, etcétera, fornicación. Vamos a ver si estos pecados siguen siendo pecados de muerte con consecuencia de pena de muerte en el Brit Hadashah, ¿sí? Bien, vamos a ver a continuación. Tenemos aquí la Biblia y vamos a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 nos dice así: pero los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es una advertencia seria sobre las personas que serán excluidas de la presencia del Creador y que serán excluidas de la vida eterna. Ahí están los pecados de muerte. Este texto está confirmando la Torá y también ahí está el mismo mishpat, la misma sentencia, el mismo decreto. Este decreto que la Torá le llama pena de muerte, pero en el Brit Hadashah se llama la segunda muerte, la muerte definitiva, el castigo eterno. Amada hermana, amado hermano, los pecados de muerte son llamados por el apóstol Pablo como obras de la carne, ¿sí? Y con este término, Pablo confirma la Torá. Pablo confirma que los pecados de muerte siguen siendo pecados de muerte y también enseña la misma consecuencia, la misma sentencia, el mismo decreto, el mismo mishpat. Vamos a Gálatas 5:19, seguimos en el Brit Hadashah. Estamos en Gálatas 5:19 y dice lo siguiente en palabras de Shaul, Pablo, y manifiestas son las obras de la carne. Este es el término que Pablo utiliza para los pecados de muerte, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahí está, amados hermanos, está confirmando lo que ya está en la Torá. Sí, ahí está, los pecados de muerte que están en la Torá. Los pecados de muerte siguen siendo pecados de muerte. Veamos lo que nos sigue diciendo Pablo. Estos pecados de muerte acerca y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. No heredarán el reino de Elohim. Aquí Pablo le está escribiendo a creyentes en Yeshua. En el sistema religioso actual se les podría considerar que ya son salvos porque creen en Yeshua, pero aquí Pablo les advierte que su salvación está en juego si continúan practicando estos pecados que la Torá llama pecados de muerte. La Torá sigue vigente, amados hermanos, así como la sentencia por esos pecados. No heredar el reino de Elohim es otra forma de llamar a la pena de muerte. Vamos a leer ahora 1 Corintios 6:9. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis. Y cuando habla aquí de injustos, está hablando de aquellos que no practican no solamente los mandamientos, sino que no actúan conforme a los mishpatim, ¿sí? A los decretos y las sentencias, los actos de justicia que están en la Torá. Entonces dice lo siguiente, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. La sabiduría que encontramos en los Mishpatim, en la Torá, nos reafirma que hay consecuencias por los pecados y, por supuesto, por la falta de arrepentimiento. Una vez más, no heredar el reino de Elohim quiere decir que no vamos a tener acceso a la vida eterna, lo que es lo mismo, pena de muerte eterna, la segunda muerte. El mundo de hoy, amados hermanos, ridiculiza la Biblia. Ridiculiza la Torá, dice que nada de la Torá sigue vigente y por eso ignoran las advertencias que el Eterno hace al mundo sobre las consecuencias eternas de sus acciones. El mundo piensa que no habrá consecuencias de sus transgresiones porque para la cultura, o más bien se está estableciendo una cultura de romper los límites que el Eterno estableció y por eso cada vez más es común ver normalizados comportamientos inmorales. Hoy está el adulterio, la fornicación, las borracheras, la homosexualidad, incluso la idolatría, la blasfemia contra el Eterno. Todo eso se está normalizando y propagando en nuestra sociedad. Estamos llegando a un punto que podemos considerar que el mundo se está llenando de avón, ¿sí? De iniquidad, de perversidad,
de inmoralidad, porque tanto el pecado Hatá como el pecado Peshá se está propagando, ¿sí? Y la Torah nos demuestra aquí que habrá una consecuencia, un mishpat. El mundo será juzgado por sus acciones. La manera en la que decidamos vivir en el mundo actual va a determinar las consecuencias eternas en el mundo venidero. Y lo que aprendemos es que la pena de muerte, que es establecida en la Torah, es la forma que el Eterno utiliza para mostrarle a Israel cuál es la consecuencia eterna del pecado. La pena de muerte es una sombra y figura de la segunda muerte, ¿sí? Esa muerte que no vemos. La muerte física la vemos, la muerte física es una realidad en nuestro mundo, pero también la Biblia nos habla acerca de una segunda muerte, la separación del pecador con el Creador, especialmente cuando no hay arrepentimiento. Así que, si lo notamos, amados hermanos, el Eterno muestra su amor, muestra su misericordia en la Torá, porque nos advierte lo que son las consecuencias del pecado. Es una advertencia para el mundo de que si permanece en sus pecados y en sus delitos, no van a heredar el reino de Elohim, no tendrán continuidad de vida, serán excluidos de la presencia del Creador. Y por eso es que el mundo necesita de un Salvador, el mundo necesita al Redentor, que es Yeshua, quien es el único que puede liberarnos de estos mishpatim, de estas sentencias de muerte, como lo establece la Escritura. Vamos a Romanos 6:23. Acompáñame, por favor, a Romanos 6:23 en el Brit Hadashah. Déjenme ver cómo vamos aquí. Perfecto. Vamos bien. Dice lo siguiente: porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por la sangre del Mesías, es decir, por su sacrificio, todos los pecados son limpiados, incluso los pecados de muerte, los pecados Peshá, porque así también está profetizado en el Tanaj, lo que conocemos en Occidente como Antiguo Testamento. Isaías 53:5. Vamos a Isaías 53:5, pero antes quiero reiterar esta parte. ¿Sí? Reiterar que existen tres pecados que están establecidos en la Torá. ¿Sí? El pecado Hatá, pecados de ignorancia, de desconocimiento. Antes no conocíamos que debíamos guardar Shabbat, ahí hay un pecado. Peshá es una rebelión. Sabemos que existe un mandamiento, pero simplemente no lo vamos a cumplir por rechazo al Eterno y rechazo a la Torá. Y ambos pecados generan un ambiente donde prolifera el pecado, donde prolifera la iniquidad en un aspecto social. ¿Vamos bien? Entonces, estos tres tipos de pecados, ya dijimos que los pecados Hatá pueden ser expiados. Los Peshá no son expiados, no pueden ser expiados en la Torá por un sacrificio de algún animal. Aquí es karet. Bueno, karet en hebreo es la pena de muerte, ser cortado del pueblo. Y evidentemente, Abón, dependiendo del nivel de iniquidad, se evalúa si son expiados o también implica karet. ¿De acuerdo? Tres pecados presentes en el ser humano, tres pecados presentes en el pueblo de Israel. Ahora sí vamos al profeta Isaías. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Detrás de la palabra rebelión o rebeliones está Peshá, los pecados de gravedad, los pecados de muerte. Molido por nuestros pecados. Detrás de la palabra pecado está Avón, es decir, la iniquidad, la perversión, la inmoralidad. Él fue molido por la inmoralidad del pueblo. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice así, Rafa, curados, sanados, remendados. Dice aquí, una curación, una restauración. Fuimos restaurados, hubo sanidad. ¿De acuerdo? Entonces, leo de nuevo, Isaías 53:5, mas él, herido por nuestros pecados de muerte, Peshá, molido por nuestra iniquidad, Avón, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos sanados. Versículo 6, Isaías
53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas ya cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál que cargó en él? Avón, la iniquidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sabemos, por supuesto, que esta es una profecía que apunta a la obra y al sacrificio del Mesías Yeshua, quien fue herido por los pecados Jatá, Peshá y Abón, por los tres tipos de pecado que comenté anteriormente. Ahora que conocemos el concepto Mishpatim, podemos responder ahora a la siguiente pregunta. ¿Cómo, eh, cómo, eh, cómo el Mesías, a través de su sacrificio, nos sanó, nos limpió, fuimos curados de estos pecados? Y esto lo vamos a responder con una pregunta. ¿Qué fue clavado en el madero? ¿Sí? ¿Qué fue aquello que junto con el Mesías fue clavado en la cruz? ¿Te has hecho esa pregunta? Esto está en Colosenses 2, 13, 14 y se encuentra en el Brit Hadashah. Acompáñame a Colosenses 2. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Lo vamos a leer desde el 13. Dice: y a vosotros estando muertos en pecados, es decir, mishpat de muerte, sentencia de muerte, mishpatim, sentencias, decretos de pena de muerte, y estando vosotros muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, perdonándoos, dice perdonando, concediendo favor, ¿ok? Perdonando los pecados. Y dice lo siguiente en el versículo 14, anulando el acta de los decretos, y quiero que tengas en mente este término, decretos, ya lo hemos escuchado en esta sesión, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue clavado en la cruz? Muchos piensan dentro del sistema religioso que en la cruz fue clavada la Torá, la ley de Moisés, o que fueron clavados los mandamientos del Eterno, y por eso enseñan en este sistema religioso que ya no están vigentes los mandamientos. Pero esa es una mala interpretación. Aquí no dice que la ley o la Torá haya sido clavada en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz dice acta de decretos. Aquí está, acta de decretos. Eso no es Torá, ¿sí? No son los mandamientos. Acta de decretos en griego es, y lo vamos a ver aquí, bueno, acta, la palabra acta viene de girografón y es un escrito, ¿sí? Es un documento legal, un acta, se tradujo así. Y decretos es la palabra dogma, ¿sí? Aquí está dogma. Por supuesto, en griego aparece de la siguiente manera. ¿Sí? Aquí está, lo voy a señalar aquí, acta de decretos, y lo voy a señalar también en griego. Aquí está en griego, voy a hacer un acercamiento, y ahí dice girografón tos dogmasin. Girografón tos dogmasin. Vamos aquí al pizarrón para explicarlo. Acta de decretos, ¿sí? Bueno, un momento, ya no me responde aquí el pizarrón. Vamos a ver si lo soluciono aquí rápidamente. Sí, perfecto. Acta de decretos. ¿Qué fue clavado en la cruz? Amados hermanos, no fue Torá. Tampoco, no fueron los mandamientos. ¿De acuerdo? No fueron los mandamientos. Entonces, ¿qué fue clavado en la cruz? Aquí la escritura dice que fue el acta de decretos. Ya vimos que acta es girografón, así está en griego, y también se traduce como escrito. Por supuesto, esta es la partícula de, y decretos es dogmasin, y se escribe, pero se refiere a mishpatim, a mishpatim. Vamos a regresar a la definición que vimos en un principio. Aquí está, ya lo habíamos visto antes. Mishpat, veredicto, decisión, decreto, sentencia, dogma, dogmasin en griego. Entonces, amados hermanos, no fue cuando recordamos aquí la división de la Torá, ¿sí? La Torá se divide en mandamientos, en Jokim y en Mishpatim. No fue
No fueron los mandamientos lo que fue clavado en la cruz, no fue Jukim, las ordenanzas lo que fue clavado en la cruz, fueron los Mishpatim. ¿Y a qué se refiere con los Mishpatim? ¿A qué se refiere con eso? A la pena de muerte, ¿sí? A los Mishpatim decretados por pena de muerte y también los pecados que requerían expiación por los pecados. Lo que fue clavado en la cruz fue el acta de Mishpatim, el acta de decretos, girografón tos dogmasin. Estos Mishpatim, decretos, veredictos, sentencias que eran contrarias a nosotros porque se refieren a sentencias de muerte. Recordemos que la Torá se divide entonces en estas tres partes: mandamientos, estatutos y decretos. Dice que fue clavado en la cruz el acta de, no dice Torá, no dice mandamientos, no dice estatutos, dice decretos, mishpatim. Eso fue lo que fue, eso fue clavado en la cruz. Los decretos, las sentencias que fueron establecidas por el Eterno a causa del pecado del ser humano. Para conocer qué mishpatim o sentencias fueron establecidos por el pecado, el apóstol Pablo lo resume de una manera muy eficiente en Efesios 2:12. Vamos a ver cuáles son esos mishpatim, esas sentencias, esos decretos que fueron establecidos contra nosotros por causa del pecado. Lo dice Efesios 2:12, ¿sí? Vamos a Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estaban sin el Mesías, es decir, estar sin el Mesías es sin salvación, sin expiación por el pecado, sin perdón por pecados peshá o pecados de muerte, y vamos a ver la condición en la que nos encontrábamos. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, excluidos de la presencia del Eterno, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Cuando dice que en otro tiempo estabais lejos, además de una cuestión que tiene que ver con la dispersión de la casa de Israel, las ovejas perdidas, también es una cuestión espiritual. Cuando dice que estabais lejos, eso quiere decir excluidos de la presencia del Eterno. Esto, en otras palabras, es muertos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿De acuerdo? Entonces aquí están los mishpatim, las sentencias establecidas por el Eterno. Vuelvo a leerlo. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en este mundo. En resumen, ¿cuáles son esos mishpatim? Aquí están. Alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, fuimos cortados del pueblo. Eso también es un mishpat, una sentencia. Ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza, es decir, fuera del pacto. El pacto nos otorga bendición, nos otorga herencia, pues no nos correspondía nada de eso, no nos correspondía ninguna bendición de parte del Eterno, y sin esperanza se refiere a la vida eterna. No teníamos esperanza de vida eterna, excluidos de la presencia de Elohim. Todo esto se representa en una sentencia máxima, y esa sentencia máxima es pena de muerte. La segunda muerte, la muerte eterna. Estas son las consecuencias del pecado. Las sentencias que se establecieron por causa del pecado son alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin la esperanza de vida eterna y excluidos de la presencia de Elohim, ¿sí? Es la muerte. ¿Y qué es la muerte? Vamos a apoyarnos en 2 de Tesalonicenses 1:9. ¿Qué es la muerte según 2 de Tesalonicenses 1:9? Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Adonai y de la gloria de su poder. ¿Sí? En otras palabras, estar excluidos de la presencia del Eterno significa la muerte. ¿Sí? Vamos a leerlo de nuevo. 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Adonai y de la gloria de su poder.
estar excluidos de la presencia del Eterno significa la muerte. Por lo tanto, el acta de decretos se trata de un documento o de un escrito de sentencias donde está la lista de los mishpatim o sentencias por los pecados, los cargos, las deudas que están contra nosotros por haber vivido en pecado. Todos hemos cometido pecados por ignorancia, por desconocimiento, por la cultura, por ser influenciados por el mundo o voluntariamente por rechazo a los mandamientos del Eterno. Pero el Mesías, Yeshua, con su sacrificio, estaba clavando junto con él el registro celestial de las sentencias de los mishpatim que estaban contra nosotros y con las que hubiéramos sido condenados con muerte, con pena de muerte, excluidos de la presencia del Eterno. Dice, anuló el acta de decretos. Esto significa que fue eliminado, o mejor dicho, se eliminó la condena que estaba en nuestra contra. Yeshua anuló los cargos contra nosotros y fue posible el perdón de los pecados. No fue clavada la Torá, no fueron clavados los mandamientos, sino el acta de Mishpatim que estaban en nuestra contra. Y comprender la Torá, comprender el concepto de Mishpatim, nos ayuda a comprender el gran valor del sacrificio del Mesías Yeshua, que nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados pasados, y hablando de pecados de desconocimiento, de ignorancia, de rechazo, pero también aquellos pecados considerados por la Torá pecados de muerte. El Mesías, al morir en la cruz, en el madero, canceló la deuda que teníamos como pecadores y quitó la sentencia que pesaba sobre nosotros. El Mesías llevó en su propio cuerpo el castigo que tú y yo merecíamos por el pecado. De esta manera, nuestra deuda por el pecado fue pagada y nos concedió una vida completamente nueva en Él. Y con esto descubrimos cómo todos los elementos de la Torá nos apuntan al Mesías Yeshua, ya que la pena de muerte establecida en la Torá como mishpatim, de muerte, sentencias de muerte, de la Torá, muestran la necesidad de un redentor. Eran para mostrarle a Israel la necesidad que tienen acerca de un Salvador, de un redentor. Y bien, esa es la explicación, amados hermanos, de por qué la pena de muerte está en la Torá. Evidentemente, la pena de muerte aplicaba en la vida de los israelitas porque era la forma en la que el Eterno podía mostrarles de manera observable, de manera tangible, una consecuencia que es eterna. No hay valor. La muerte física solamente es una transición, porque hay resurrección, por supuesto, pero el castigo que realmente debemos tomar en cuenta, la consecuencia que realmente debemos tomar en cuenta es la segunda muerte, porque la segunda muerte nos excluye de la presencia del Eterno y no nos permite tener acceso a la vida eterna. Y ese principio espiritual, eso que no vemos, eso que comprendemos por las Escrituras y que comprendemos por fe, el Eterno necesitaba mostrárselos físicamente a los israelitas para comprender la consecuencia eterna de los pecados de muerte, pecados tan graves que separan al pecador del Eterno. Pero nosotros, bajo el Brit Hadashah, tenemos esta esperanza de restauración, por supuesto, si hallamos arrepentimiento, y arrepentimiento es olvidarnos de la pasada manera de vivir, cambiar nuestra vida y ajustar nuestra vida conforme a la Torá, empezar a vivir un estilo de vida conforme a los mandamientos del Eterno. Bien, amados hermanos, bueno, ese es el tema para esta porción. Y bueno, ya que esta parashá tiene varios decretos, porque solamente hablamos de los mishpatim que tienen relación con la pena de muerte. Aquí está, los mishpatim que tienen relación con la pena de muerte, solamente hablamos de eso, pero hay otros mishpatim que no tienen que ver con una consecuencia, sino con la manera de relacionarnos con el prójimo en un sistema de gobierno basado en Torá. Así que vamos a hacer un comentario breve para mencionar el significado de algunos mishpatim. Si tú leíste la porción de esta semana, notarás que de pronto hay algunos mandamientos o algunos mishpatim o decretos que pues parece que están fuera de nuestro contexto. Por ejemplo, la ley de la esclavitud o de la servidumbre, las leyes, por ejemplo,
las leyes, por ejemplo, de resarcir el daño o de restitución que se encuentran en esta porción de la Torá. Y bueno, me gustaría también comentarlo para aprovechar esta enseñanza, pero lo vamos a hacer en una segunda parte. Este tema, bueno, estamos dando por finalizado el tema del día de hoy. Y vamos a activar el tema en una segunda parte. Les hago la invitación para quienes deseen acompañarnos en esta segunda parte. Esta segunda parte se va a llamar la explicación de Mishpatim, o la explicación de algunos decretos que se encuentran en esta porción de las Escrituras. Amada hermana, amado hermano, si te interesa continuar con nosotros, solamente espera a que activemos la nueva transmisión en unos de 10 a 15 minutos. No vamos a demorar mucho para poder continuar con la explicación de otros Mishpatim, ya no en relación a la pena de muerte, si les parece bien. Por el momento vamos a dar por finalizada la sesión para este tema y vamos a hacer una oración. Una vez que terminemos la oración, nos despedimos con Birkat Kohanim para todos aquellos hermanos que tal vez ya no continúen con nosotros en la segunda parte. Así que vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos, poderoso Rey, por tu palabra, por tu Torah. Ahora comprendemos que nada en la Torah, Padre, está por casualidad y por capricho, sino que todo en la Torah tiene un propósito para que comprendamos tu voluntad, para que comprendamos la gravedad del pecado y para poder aborrecer el pecado tal como tú lo aborreces y vivir una vida santa que es caminando en tus mandamientos. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que se conectaron con nosotros, que nos verán también en un futuro, y te pedimos, amado Padre, que esta enseñanza realmente penetre en nuestros corazones para poder fortalecer nuestra emuná, para ser esforzados y valientes en la obediencia a tus mandamientos. Te agradezco, amado Padre, por este tiempo de Shabbat. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Te amamos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Amén, amados hermanos. Bueno, vamos a ver si hay algunos comentarios para esta primera parte y posteriormente estaríamos entonces finalizando y activando una nueva transmisión en vivo para hablar ahora de otros mandamientos o de otros mishpatim que vienen en esta porción. Gracias por sus comentarios, amados hermanos. José Yacid Villamizar Rodríguez, es decir, mishpatim, ordenanzas para el hombre en relación con su prójimo. Bien, lo podríamos decir, ordenanza es hukim, o es mejor traducirlo como hukim. Claro que el Strong o la manera en la que se traduce la escritura alterna los términos y por eso llega a haber confusión entre estos tres tipos de términos como lo es mitzvot, hukim, mishpatim. Pero podríamos decir que mishpatim son decretos, ordenanzas que establecen consecuencias para regular el pecado, o bien decretos, juicios para establecer actos de justicia en las relaciones con el prójimo. Esa sería la manera en la que podría resumirlo. José Yacid, espero que haya sido clara esta exposición y esta respuesta. Janet Barrios, ¿podría decir que los mishpatim serían como las consecuencias? Sí, las mishpatim son vistas como consecuencias. Son vistas, vamos a dejarlo en dos maneras. Mishpatim son, si tú haces algo, pasa esto, ¿sí? Eso es, podría decirse, una consecuencia. O cuando se lleve a cabo un mandamiento o el incumplimiento de un mandamiento, ese incumplimiento o ese pecado debe ser regulado. Ya sea, por ejemplo, si robas, pues restitúyelo. Si por ejemplo, causas algún daño, repara ese daño. Eso es un mishpatim. Pero, por ejemplo, para pecados de gravedad, pues no se puede restituir. ¿Cómo restituyes un asesinato dolosamente? ¿Cómo restituyes un adulterio? Como no hay restitución o no había restitución en el tiempo de la Torá de Moisés, bueno, entonces la pena de muerte restituía al pueblo para que continuara caminando en Torá bajo la santidad y la presencia del Eterno. Para el día de hoy, evidentemente, el Eterno nos ha provisto arrepentimiento, teshuvá, para poder volver a reconocer al Mesías como nuestro sacrificio perfecto, que no solamente expía pecados que eran expiados a través de animales en el tabernáculo, sino también pecados de gravedad. Así que el día de hoy tenemos esta bendición de contar con la cobertura de nuestro Mesías Yeshua, solamente si hay arrepentimiento.
¿sí? Evidentemente, es algo que también debemos considerar porque dice Hechos 10, em, creo que es versículo 26, y es algo que debemos prestar atención para quienes estudiamos Torah. Vamos a Hechos, ¿sí? Vamos a Hechos, una disculpa, Hebreos, vamos a Hebreos 10:26. Sí, dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya conocemos Torah, ya conocemos los mandamientos del Eterno, ya sabemos qué le desagrada al Eterno, ya conocemos la salvación por medio del Mesías Yeshua. Si aún conociendo la verdad seguimos practicando el pecado voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces también es importante comprender que no podemos arrepentirnos y pecar, volver a arrepentirnos y pecar voluntariamente. Quiere decir entonces que no ha habido un correcto arrepentimiento. Por supuesto, el Eterno en su misericordia comprende entre estos tipos de pecados. Los tipos de pecados que establece la Torá, por ejemplo, los hatá, no solamente son pecados de ignorancia, desconocimiento y desconocimiento y pecados inadvertidos. También son pecados de transición. ¿A qué me refiero? Cuando una persona ha decidido caminar bajo la voluntad del Eterno, entra en una curva de aprendizaje de los mandamientos, de dominio propio para poder erradicar lo que haya del mundo en esa persona. Y evidentemente en esa transición pues va a haber errores, pero son errores que no fueron voluntarios. Fueron caídas, fueron recaídas que deben estar poniéndose constantemente en manos del Eterno para que el Mesías sea nuestro abogado en ese sentido. Y en realidad el pecado aquí, que son pecados que no son graves, son vistos más bien como caídas que nos permiten aprender, fortalecer nuestra emuná y llegar a un nivel de arrepentimiento aún más profundo. Evidentemente estoy hablando de pecados hatá. Pero ¿qué pasa si hay adulterio? Bueno, me arrepiento y vuelve uno a cometer adulterio. Me arrepiento. Esa práctica de pecado peshá es justamente lo que pondría nuestra salvación en juego. Por eso es importante comprender lo que la Torá nos apunta, nos señala como pecado de muerte, porque si aún la persona practica el pecado de muerte, aún conociendo la verdad, ya lo leímos, aún conociendo la verdad, si la persona sigue pecando voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sacrificio perfecto solo hubo uno en el Mesías Yeshua. ¿Qué va a quedar? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bien, vamos a seguir con más comentarios. Janet Barrios: los hermanos de José lo vendieron como esclavo y ninguno de ellos murió. ¿Cómo se podría explicar ese caso? Bien, recordemos que Mishpat viene de lo celestial a lo terrenal. Es la manera en la que la voluntad del Eterno se manifiesta en la vida de las personas, como sucedía en tiempos de Torá, en tiempos de Israel bíblico, a través de jueces. Ellos ejecutaban juicios en un entorno de transición donde Israel estaba siendo preparado para la santidad y, todavía más importante, para la presencia del Eterno. La presencia del Eterno no podía habitar en una sociedad, en un pueblo en el que había pecado. Por lo tanto, se tenía que regular ese pecado a través de los mishpatim. ¿Qué pasaba anteriormente? Hemos explicado en los estudios de Torah que hemos tenido que Génesis, Bereshit, es un libro donde no hay como tal mandamientos, como sucede con Éxodo, como sucede con Levíticos, como sucede con Deuteronomio, pero en ese libro se muestran relatos donde a través de los patriarcas, a través de las personas, se revela lo que al Eterno le agrada y lo que al Eterno no le agrada. Lo que le agrada, digamos que en Bereshit vemos lo que le agrada y lo que no le agrada, y con esa información el Eterno forma los mandamientos que serán establecidos en la Torá en el tiempo de Israel bíblico, de Israel del desierto. Así que evidentemente no murieron, no había jueces, pero sí se consideró como un pecado. Se consideraron transgresores. Y esa transgresión, evidentemente, al ser los hermanos de José, también fue un simbolismo profético de las transgresiones que cometerían las ovejas perdidas de la casa de Israel, las tribus perdidas de la casa de Israel. Así que sí está presente el pecado, aunque no lo vemos. Justamente como sucedió con los hermanos de José, que lo vendieron como esclavo, pero no fueron muertos, por así decirlo, o no tuvieron pena de muerte inmediata, sucede lo mismo con nosotros. Una persona el día de hoy puede adulterar
y no tener una consecuencia inmediata de ese pecado, pero la sentencia ya se ha decretado en lo celestial, la pena de muerte ya se ha decretado en lo celestial, y esa persona tiene el tiempo que el Eterno le permita a la vida para hallar arrepentimiento y revertir esa sentencia con la cobertura del Mesías Yeshua. Solamente si hay arrepentimiento y bajo la cobertura del Mesías Yeshua es que esa persona, bueno, más bien Yeshua tiene el poder de revertir un mishpatim negativo, que es la condena o la pena de muerte, a un mishpatim positivo, que es, tiene que ver con otras normas, pero tiene que ver con mishpatim de bendición. Gracias por esta pregunta, muy, muy sabia pregunta, Janet Barrios. Otra pregunta dice Nancy Blevins. ¿En qué momento la pena por lapidación quedó en desuso y se sigue practicando en los extremos ortodoxos o Sanedrín moderno? Bien, sí, es una interesante pregunta. No sabemos especialmente en qué momento dejó de operar, pero sabemos que fue incluso antes del reinado de David, incluso en el tiempo de los jueces, donde ya no había una centralización del juicio, de la Torá. Recordemos que prácticamente cada territorio de las tribus mantenía su propia Torá, sus propias costumbres, estaba siendo influido en el tiempo de los jueces, las diferentes tribus, por las deidades y prácticas de los pueblos de Canaán. Y antes de eso, pues dejó de operar justamente la autoridad del Eterno a través de los jueces aprobados. Claro, continuó una corte, un tribunal, una asamblea que en el primer siglo se le llamó Sanedrín, que trataba de fomentar el liderazgo judío de la época basándose en Torá, pero también se basaba en las leyes judías de la época, las tradiciones de los ancianos. Entonces, por eso el Eterno quita la posibilidad de que puedan juzgar o que puedan emitir una condena de muerte y solamente quedó en manos del Eterno. Por ejemplo, el rey David cometió asesinato, mandó a asesinar para quedarse con una mujer que él codició. Hubo adulterio, hubo asesinato, 2 pecados peshá, 2 pecados de muerte, pero él no murió. Pero como entendía precisamente que el pecado que había cometido era un pecado de muerte, ¿sí? Y merecía la condena de la pena de muerte, el pecado capital, ese conocimiento de la gravedad del pecado que cometió lo ayudó a tener arrepentimiento. Y el arrepentimiento de David está manifestado en el Salmo 51. Ahí vemos que David pide porque le sean perdonados sus pecados hatá, inadvertidos, pero también por esos pecados peshá, pecados de gravedad que cometió. Gracias por esta pregunta. Seguimos con comentarios. Ish Núñez dice, pero si Yeshua HaMashiach murió por nuestros pecados, entonces ya no moriremos, sino ¿para qué murió Yeshua HaMashiach? Voy a tratar de comprender esto. Ya sé cómo poder responderlo de una manera sencilla, una manera breve. Sí. Muchos afirman que el sacrificio de Yeshua, el sacrificio de Yeshua es un sacrificio perfecto que permite la expiación de pecados por desconocimiento, por inadvertidos, involuntarios y los pecados que vamos a llamarle de transición, ¿sí? Un pecado de transición, por ejemplo, sería que tú deseas guardar Shabbat, pero a lo mejor la primera vez no lo vas a hacer correctamente, la segunda vez tampoco. Entonces hay una transgresión inadvertida, pero vas aprendiendo continuamente a honrar al Eterno a través del Shabbat de mejor manera, ¿sí? Te estás perfeccionando a través de esas caídas, vamos a decirlo así. Esos pecados están cubiertos por el sacrificio del Mesías Yeshua. En ese sentido, por supuesto, el sacrificio del Mesías Yeshua opera para los pecados pasados y los que estaremos cumpliendo de manera inadvertida. Así el Mesías Yeshua, como nuestro sumo sacerdote y como abogado ante el Eterno, nos permite esa expiación. Pero algo importante, los pecados, el sacrificio del Mesías opera para pecados pasados cuando se trata de pecados de muerte. Por eso es importante que no se juegue con el arrepentimiento. Debemos orar al Eterno, pedir dirección del Ruaj para llegar a un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, Teshuvah, se traduce en un cambio drástico de vida, ¿sí? Si la persona robaba, entonces ahora trabaja y da al necesitado. Y tiene que ser un cambio drástico.
no puede continuar practicando el robo, no puede seguir practicando adulterio, no puede seguir practicando. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué digo esto? Porque el sacrificio del Mesías Yeshua solamente, ahora esto por supuesto es a consideración del Eterno, pero por lo que nos revela la Escritura, puede estar siendo considerado el sacrificio del Mesías Yeshua para nuestros pecados pasados, ¿sí? ¿Dónde dice esto en las Escrituras? Vamos a respaldarnos aquí en las Escrituras en Romanos 3. Vamos a Romanos, desde Romanos 3:22. La justicia de Elohim por medio de la fe en el Mesías Yeshua para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Aquí está la mishpat, el pecado de muerte, ser excluidos de la presencia del Eterno, pero dice, todos pecamos y tenemos esa sentencia, pero somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, mucha atención a lo que sigue, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado, del presente o del futuro. Pecados pasados. Por eso debemos tener temor al Eterno. Aún en este camino de salvación, aún bajo la creencia en el Mesías Yeshua, debemos cuidar y aborrecer el pecado, porque si seguimos practicando el pecado, podemos estar podemos estar poniendo en juego nuestra salvación. Así que, bueno, esto que nos invite al temor, que nos invite a la obediencia, a los mandamientos del Eterno. Gracias por esta pregunta, Nancy. Nancy, gracias. Is Núñez también, que me hizo esta pregunta. Bien, ya vi. Otra persona dice, ¿qué es exactamente adulterio? Luis Fernández. Adulterio básicamente se comprende desde la parte externa, es tener relaciones sexuales con una mujer que no te corresponde. Si estás casado, la mujer que te corresponde es tu esposa. Cualquier otra mujer sería adulterio. Y hay un adulterio interno, un adulterio espiritual, mental, que es el que nos revela el Mesías Yeshua, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ha adulterado en su corazón. El adulterio comienza con el corazón, eso sería adulterio. Por ahí también me han preguntado cuál es la diferencia con fornicación. Podría decirse que son cosas diferentes en el sentido de que adulterio es una fornicación, pero fornicación puede ser cualquier otra expresión sexual ilegítima desde la perspectiva de la Torá. Por ejemplo, la sexualidad antes del matrimonio es fornicación, la sexualidad ilegítima, que no es aprobada por el Eterno, como la homosexualidad, el incesto, entre otras expresiones de perversión, son consideradas fornicación. Adulterio entra dentro de ese pecado de fornicación. Entonces, fornicación es una relación sexual ilegítima, no aprobada por la Torá, y una expresión de fornicación es el adulterio. Gracias por esta pregunta. María Elena, amado hermano, lo que dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte, ¿no se refiere también a otros pecados que no son de muerte? Claro, si no hay arrepentimiento, recordemos que en la antigüedad se requería expiación por el pecado. ¿Qué es lo que hacía la expiación por el pecado? Cuando una persona cometió un pecado, tenía que llevar una ofrenda por el pecado, que básicamente es matar un animal y su sangre expiaba su pecado, que le permitía seguir siendo parte del pueblo. Mientras no hacía esta ofrenda por el pecado, espiritualmente era cortado del pueblo. Se consideraba excluido del pueblo y eso conlleva también a excluido de las bendiciones, excluido de la cobertura del Eterno, excluido del amor del Eterno. Entonces una persona podía seguir ahí, si no hacía una expiación, espiritualmente era cortado del pueblo. Por lo tanto, para mantenerse dentro del pueblo, dentro del pacto, tenía que hacer esa expiación. Y había personas que se hacían constantemente pecados inadvertidos, pues tenían que hacer por cada uno de sus pecados una ofrenda por el pecado. Nuestra ofrenda por el pecado el día de hoy es Yeshua, y Yeshua nos permite que bajo arrepentimiento nos mantengamos bajo su cobertura. Si una persona se dice ser creyente y no se arrepiente no se arrepiente de sus pecados, puede decir de palabras que cree en Yeshua, pero si no hay arrepentimiento, puede estar ahí caminando entre el pueblo, pero espiritualmente es cortado del pueblo. Y al ser cortado del pueblo, no recibe la cobertura del Mesías, no recibe las bendiciones del Eterno, y eso es grave. ¿Por qué? Porque la resurrección
es para aquellos que han dormido bajo la cobertura del Mesías Yeshua, los que vivieron una vida de constante arrepentimiento ante sus pecados inadvertidos, aquellos que en la antigüedad requerían ser expiados por la sangre de un animal, ¿de acuerdo? Evidentemente, si incrementamos el nivel de gravedad de los pecados, claro, debe haber un arrepentimiento profundo y restitución. Aquel que robaba, deje de robar, trabaje, ayude a los pobres. Aquel que adulteraba, tiene que revertir esa conducta y enseñar a otros a guardar fidelidad, por decir algo. Gracias, Marilena. Muy interesante, amados hermanos, sus preguntas con mucha sabiduría y bueno, espero en el Eterno que las respuestas hayan sido satisfactorias. ¿En cuánto tiempo es la segunda parte? Bien, vamos entonces a terminar con esta sesión, vamos a cerrar aquí con el tema y con el tiempo de preguntas y vamos a reactivar en unos 10 a 15 minutos la segunda parte, donde simplemente me gustaría comentarles brevemente, no vamos a profundizar tanto en algunos mishpatim que se encuentran en esta porción de la Torá. Les agradezco, amados hermanos, su atención, que el Eterno les bendiga y vamos a despedirnos. Bien, vamos a despedirnos con Birkat Kohanim. Yevarejeja ya veishmereja, yaer ya panaveleja vijuneja, isa ya panaveleja veyasembleja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.